Bueno, aquí estamos de regreso en el Pique de Falo a través de Tiva TV, hablando con la licenciada Zulma Rosario, la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, Héctor Bladuel, director auxiliar del área de auditoría de informe financiero. Antes de continuar, ¿todo funcionario público está llamado a rendir informe financiero? Estábamos hablando primero de todo candidato a puesto electivo, pero es interesante notar que aunque los legisladores municipales son candidatos Por también eso. y están sujetos a la elección de su pueblo, esos no rinden informe financiero porque la legislatura determinó excluirlos de tener que rendir informe financiero. Adiós. ¿Y por qué no? Pues yo puedo tener muchas especulaciones, pero yo sí tengo un norte bien definido, y es que antes de que yo culmine mis funciones al año 2019, yo espero poder convencer a la legislatura que los legisladores municipales también deben rendir, pues los legisladores municipales tienen mucho poder en sus respectivos municipios y tienen acceso a información y tienen acceso incluso a la determinación de una ordenanza que se apruebe o que no se apruebe, de un presupuesto que se apruebe o que no se apruebe. Y el caso de Jorge de Castro Font fue precisamente porque él utilizaba su función para aguantar ciertas legislaciones, ¿verdad? Ciertos proyectos de ley y darle prioridad a otros proyectos de ley, y a raíz de eso fue que él obtuvo el dinero ilegal que finalmente se le probó que obtuvo. De hecho, en un momento determinado se le llegó a catalogar como el peaje. Y mucha gente dirá, ¿cómo que el peaje? Porque pasaba las legislaciones que alguien, ¿verdad? Pues tirara por ahí su pesito. Y lamentablemente, ¿verdad? Eso se probó en el tribunal y es triste y doloroso, ¿verdad? De que pues haya caído una persona que el pueblo de Puerto Rico le dio su confianza, ¿verdad? Y pues lamentable por demás. Ahí hablamos de los cargos electivos, ¿verdad? Pero, ¿y los funcionarios públicos que no son de un cargo electivo? Por ejemplo, jefes de agencia, subdirectores de algunas dependencias. Correcto. ¿Quiénes más? Desde el gobernador, la contralora, la procuradora del ciudadano, los jefes de agencia, los subjefes de agencia, ciertas juntas, ciertos miembros de junta, menos las juntas examinadoras, tienen que rendir informes financieros. Algunos lo tienen que hacer todos los años, algunos lo tienen que hacer al principio y al final. Eso lo establece la ley. Y muchos servidores públicos que por razón de las funciones que realicen, el acceso que tienen a rendir certificaciones, a manejar dinero, los compradores, por ejemplo, las personas que son parte de una junta de subasta, ese tipo de personas tienen que también rendir informes financieros. Los cobradores. Al principio, cuando incluimos los cobradores, hubo cierta molestia, pues, particularmente en energía eléctrica y acueducto, porque ahí hay muchos cobradores que manejan dinero en efectivo. Y nosotros pues pudimos convencerlos, aparte de que está en la ley, de que había una razón de ser para que tuvieran que rendir informes financieros. Los legisladores estatales tienen que rendir informes financieros, y eso se estableció desde la ley desde el año 1985. La diferencia es que ellos, en la Cámara y el Senado, cada cual tiene su código de ética y tiene sus reglas de juegos. Y entonces, una vez la oficina evalúa el informe financiero, lo audita, si ellos obviamente consiguen algún tipo de hallazgo, ese hallazgo tiene que ser referido al cuerpo donde trabaja ese legislador. Si fuera alguien de la rama ejecutiva, no, eso lo maneja la oficina de ética propiamente a través del código de ética que nosotros administramos, y entonces se podría convertir en una querella en contra de esa persona, como ha habido múltiples casos de ello. Ahora, los jueces. Bladuel, ahí vamos. Bladuel y licenciada Zulma Rosario. ¿Por qué los jueces son distintos? Bueno, yo debiera explicar esto porque hay una razón. En el año 1990, cuando la ley se aprueba en el 85, no incluía a los jueces. En el 1996 fue que por primera vez se incorpora la figura de los jueces como que tenían que, ¿verdad?, rendir informes financieros. Pero desde un principio siempre fueron tratados de una forma diferente por la legislatura. O sea, el informe financiero que ellos rinden es distinto al informe financiero que rendimos los que trabajamos en la rama ejecutiva. ¿Y por qué? La pregunta es ¿y por qué? Eso fue una determinación de la legislatura, y yo estoy convencida de que de alguna forma fueron llevados, ¿verdad?, a esa determinación. De hecho, ni siquiera las auditorías son iguales. Miren qué interesante. Con la nueva ley de ética se exige que todo el que rinde informe financiero lo tiene que hacer electrónicamente.
Eso facilita la labor de los auditores, Claro. porque estamos hablando de cerca de 10,000 informes financieros al año que hay que auditar. Así que, y son un poquito menos de 20 auditores, así que es fuerte. El rendirlo electrónicamente permite que un programa que nosotros adquirimos, que es nuestro, se pueda hacer esa primera fase de la auditoría. Y eso se hace en cuestión de segundos, lo hace un sistema que te levanta alertas. Aquí hay algo que no cuadra. Y eso lleva entonces a los auditores a hacer una auditoría forense. Que eso es Y a mí me encanta la palabra profundidad. forense, Eso porque a la palabra profundidad. forense, cuando estamos dando el adiestramiento, yo le pido a las personas que están escuchando, ¿a qué huele forense? Bueno, huele a muerto, ¿verdad? Así que nada más, no es que eso sea así, ¿verdad? Pero es para que el servidor público que tiene esa obligación no pierda de perspectiva que el proceso de auditoría es un proceso muy serio y que nosotros lo tomamos muy en serio. Los jueces, en el año 96, por primera vez que se le exige que rindan informes financieros, pero con un documento aparte. Y no solamente, ellos no rinden informes financieros en el formulario electrónico, igual que lo rinden los que estamos en la rama ejecutiva e incluso los legisladores que estuvieron dispuestos a rendirlo electrónicamente también. Y le han dado loas al sistema porque es mucho menos oneroso. La información es la misma, la información sigue siendo Claro. la importante, pero es menos oneroso que cuando el informe era en papel. Así que los jueces son los únicos que lo rinden en papel. Pero lo más interesante es lo que dice la ley. Y yo la voy a citar. Porque así el pueblo de Puerto Rico va a poder entender, y eso no fue una determinación de la Oficina de Ética, fue una determinación de la legislatura, que con relación a los jueces, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Cuando se trate de los informes financieros de la rama judicial, la dirección ejecutiva los recibirá y dentro de 90 días siguientes a su presentación los evaluará para constatar, oigan esto, que la información esté completa. No es para auditarlo, es para constatar que la información esté completa. Y es importante que el pueblo de Puerto Rico sepa que ellos tienen un proceso previo, que es como una especie de, la jueza presidenta dijo que era como una preintervención, donde ellos tienen sus propios CPA que evalúan los informes financieros. La oficina no puede auditar los informes financieros por disposición de la ley, porque eso fue algo que ellos lograron convencer al legislador que pusieran en la ley. Pero ¿qué diferencia hay de un juez distinto a otro funcionario público? Pues yo no sé, pero la cuestión es que eso es lo que dice, eso fue lo que aprobaron los legisladores. Eso fue la posición de la rama judicial que desde el 96 estuvo diciendo públicamente y para fines de la legislatura que ellos entendían que eso era una intromisión de la rama ejecutiva y que ellos por razón de la separación de poder no tenían por qué rendir esos informes financieros. Así que ha habido siempre una resistencia de parte de la rama judicial a rendir cuentas. Bueno, a rendir cuentas a la Oficina de Ética porque ellos entienden que eso es la rama ejecutiva de alguna forma interviniendo con ellos. Así que nosotros no auditamos los informes financieros de los jueces. O sea, Bladuel, a tu oficina, ¿verdad? A la directoría de usted, llegan los informes de los jueces y ustedes lo único que pueden corroborar es que el documento esté lleno en su totalidad. Pero ustedes no pueden pasar juicio sobre que esa información que está ahí sea la correcta, porque... Ajá. Según se establece en la ley, nosotros verificamos. Ese informe que ellos son los que ellos crean el formato, tienen la primera página donde ellos marcan qué secciones son las que incluyeron en ese informe que sometió cada juez. Nosotros verificamos que las secciones que dice son las que están ahí, que está firmado, que está todas las secciones llenas, y eso es lo que hacemos, que esté completo. O sea, pero eso es por fe entonces, prácticamente. Bueno, si me permite la segunda oración, Sí. este es todavía más, o sea, le puede arrojar luz. Una vez se verifique que la información está completa, completa, determinará que el informe es final. Pero, La información está completa, el informe final, y lo devolverá al juez presidente del Tribunal Supremo con su determinación. pero ¿quién pasa juicio sobre la información? Pues serán los auditores de ellos, porque los auditores de la Oficina de Ética no están autorizados, según la ley, a hacer la auditoría de los informes financieros de ellos. Y cuántas veces nos hemos ido un poquito más allá porque algo nos ha llamado la atención y queremos que el juez conteste, lo que nos dice la Oficina de Administración de los Tribunales es que no, que todo lo tenemos que hacer a través de ese grupo de auditores que ellos tienen allá en la rama judicial. ¿Sí? Ay, Dios mío, no me diga una cosa como esa. Pues es la verdad. Yo vine a decir siempre, yo prometí que en este programa y en todos los medios y en toda mi vida yo siempre digo la verdad. Oiga, Bladuel, ven acá, ese informe que le llegan de los jueces, son bastantes jueces en Puerto Rico. Sí, 450 más o menos son los que llegan en promedio anualmente. Anualmente, de los informes. O sea, y usted Eso es lo que llega al primero de mayo, pues, porque durante el año pues van entrando y saliendo jueces, cesan. Claro. Entonces, pues,
Y lo único que puede hacer la Oficina de Ética es corroborar que el documento esté lleno en su totalidad. En su totalidad. O sea, no pueden determinar si la información que aparece ahí es correcta, si no es correcta, si hay errores, si no hay errores, ¿verdad? Porque no necesariamente en un informe financiero puede hacer que alguien quiso, ¿verdad? Hacer truco, como diría yo, sino que puede ser que alguien pudo haber en un momento determinado omitir una información. No necesariamente, ¿verdad? Eso lo convierte. Ustedes no pueden revisar ningún. No, pues fíjese, Falú, ellos someten los informes financieros. Primero se les requiere que los sometan al 31 de marzo al tribunal. Luego ahí va una preintervención, como dijo la juez presidente, y entonces al 1 de mayo llegan todos los informes en unas cajas que llegan a la oficina donde ellos presentan todos los informes de los jueces. Nosotros lo que hacemos es verificar que estén completos, como establece la ley, y entonces devolvemos esos informes. Pero entonces, licenciada Zulma Rosario, venga acá. Si ustedes no pueden pasar juicio sobre la información que ponen esos informes, ¿para qué se los envían ustedes? Para eso que se queden ya directamente con todos los informes allá y los auditen allá y hagan lo que quieran con ellos allá. ¿Usted no cree? Yo estoy de acuerdo. De hecho, cuando estábamos discutiendo lo que hoy es la nueva ley de ética, yo lo propuse. Vamos a exceptuarlo a ellos de tener que rendir informes financieros, porque la verdad es que no hay ningún uso real de auditoría a este tipo de sistema que se implantó. Ninguno. ¿Por qué no mejor cambiamos la ley y planteamos que aquí no pueden haber dioses del Olimpo y que todo el mundo tiene que someter sus informes financieros? Posiblemente, si los informes financieros de los jueces pasaran por el escrutinio de la Oficina de Ética, hubiesen detectado, ahora hay casos en los tribunales contra jueces, hubiesen detectado un caso famoso que está en los tribunales ahora, donde el juez cogió billete por debajo de la mesa por interferir en el caso, y todo el mundo sabe que ahora mismo el juez Manuel Acevedo está acusado, tiene presunción de inocencia hasta tanto y en cuanto se le pruebe lo contrario por el Estado. Digo, pero ya uno de los testigos clave, que es el contable Luzgardo Acevedo, que fue el que alegadamente dio el pago, ya se declaró culpable ante las autoridades federales porque la evidencia que le presentaron era tanta que no le quedó otra que levantar las manos. Si nosotros tuviéramos la potestad de poder evaluar esos informes financieros como se hace con todos los demás, yo le garantizo al pueblo de Puerto Rico que otro cantar sería. Voy para la pausa, pero esta pregunta es rápida y quiero la contestación rápida. Digo, hay jueces que uno se preguntaría cómo se dan el estilo de vida que se están dando con el salario que tiene un juez. ¿A usted no le crea suspicacia? Lo que pasa es que como no tengo autoridad en ley para poder hacer ningún tipo de intervención en eso, pues entonces es preferible no hacer ningún tipo de expresión pública al respecto. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve con más del Pique de Falú.